De hoy vamos a hablar de algo importantísimo, un detalle que a veces lo vemos como detalle, pero realmente no lo es. Es una pieza fundamental, tanto así que hay diversos temas en la Biblia que tienen que ver con esta palabra, pero esta noche elegimos esta para ver algunos detalles, para ver algunas cosas que están acá, ¿sí? Entonces vamos a buscar en Números, libro de Números, ¿verdad? 11 del 1 al 10. Eso va a ser todos los versículos que vamos a hablar el día de hoy. Y estos versículos van a traer algo interesante a nuestra vida. Van a arrojar un poco de luz y de alguna manera hay algunas cosas muy claras y ahí vamos a entender el porqué de algunas otras cosas. Porque, a ver, dentro de todo, cuando empecemos a ver todo lo que se está relatando acá, vamos a decir, ya va, pero no entiendo. ¿Y por qué pasa esto? Yo no sabía esto otro. Y ahí vamos a entender el qué. Bien, ya habiéndote dado tiempo para que busques, te voy a leer. Dice, aconteció, aconteció. O sea que ahí, cuando acontece algo, es porque ya para un ciclo de tal vez quietud, de tal vez pasividad, y ahí inicia algo. Dice, y aconteció que el pueblo se enojó. ¿Cuál pueblo? Para que vayas entendiendo el contexto, el pueblo de Dios. El pueblo se quejó a oídos de Jehová. El pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Cómo hace uno para enojarse a oídos de Dios? Si se supone que Dios no está al alcance de nosotros o está en otra dimensión, en otro planeta, en otra, o sea, fuera del alcance de nosotros, mejor dicho de esta manera. Dios está fuera del alcance de nosotros. ¿Cómo hacemos para enojarnos o quejarnos delante de los oídos de Dios? Y oyó Jehová. Bien, porque una cosa, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces uno está discutiendo o está diciendo ciertas cosas y uno está ignorando a la otra persona, ¿no? Pero hay momentos donde uno está escuchando, ¿verdad? Y a la misma vez ahí oye. Te explico una diferencia acá. Oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. Yo puedo decir, yo escuché un ruido en la cocina, por decir algo, pero otra cosa es que yo oiga un ruido en la cocina, porque oír trata más de reconocer, es algo más de entrar a la cámara secreta del corazón. En cambio, escuchar tiene que ver con escuchar, obviamente, un ruido que nosotros no sabemos o no distinguimos del todo. Y mire, dice, eh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y ardió en ira, ¿quién? Jehová. Y se encendió en fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Está complicada la cosa acá. Ya la verdad que la situación no está muy fácil. Y entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿A quién clamó el pueblo? Habiendo tenido problemas con Dios, por decirlo de alguna manera, va y se dirige a otra persona. Eso pasa siempre en nuestra vida. Siempre, muchas veces nosotros decimos que nosotros hablamos las cosas en la cara, que nosotros de alguna manera vamos directo, que somos sinceros, que todo este tipo de cosas, pero cuando llega el momento de la verdad, normalmente esto no sucede, porque de alguna manera tratamos de evitar la situación, pero nosotros podemos decir muchas cosas a espalda de la persona, pero de frente muchas veces le tenemos miedo. Y dice, perdón, ajá, el pueblo clamó en Moisés y Moisés oró a Jehová, como que diciendo, ya, para allá va. Esto no es lío mío, ¿no? Y el fuego se extinguió. Pero Moisés en este momento, como nosotros lo hemos ido conociendo en la Biblia, Moisés hizo la parte de intercesor. ¿Qué es un intercesor? Alguien que se pone a favor o en medio de dos personas. Esta persona, obviamente, como su palabra lo dice, empieza a interceder, empieza a avalar, empieza a abogar por esta otra persona para conseguir algún tipo de favor o gracia. Muy bien, más allá de que se merezca o no. Entonces llega y dice que Moisés oró a Jehová y se extinguió el fuego. Perfecto. ¿Por qué? Porque
Dios conocía quién era Moisés, conocía también del pueblo, pero Dios extinguió el fuego. ¿Por quién? Por Moisés, no por el pueblo. Fíjense aquí, muy bien, dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Ahora te voy a explicar algo aquí para que vayas entendiendo un poco el contexto. Dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. ¿Qué gente extranjera acá si nosotros estamos hablando del pueblo de Israel? ¿Qué gente pudo haber sido que se mezcló entre ellos o quiso mezclarse y lo logró? Aquí estamos hablando directamente de que hubieron personas en Egipto que salieron con el pueblo de Israel al desierto, al camino de la tierra prometida, pero pasó algo. No significa que en el pueblo Egipto no hubo solamente gente de Israel, sino que también gente de otros lugares que tomaron como esclavos. Entonces, cuando el pueblo de Israel originalmente sale al desierto, sale con Moisés, estas personas también quizás salieron detrás o salieron al mismo momento. El punto es que ellos salieron también por su liberación. Y en este momento, esta gente que, hablando literalmente de Israel, esta gente viene a ser extranjera. Pues, X pueblo pudo haber sido. Lo cierto es que se mezcló y tuvo un vivo deseo. Cuando hablamos de un vivo deseo, estamos hablando de una pasión, de algo fuerte que los dominaba. Y ese deseo se manifiesta y sabemos cuál es, porque cuando dice, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron. O sea, a causa de este vivo deseo, el pueblo de Israel volvió a llorar y dijeron. Y ahí entendemos cuál fue el vivo deseo. ¿Quién nos diera de comer carne? ¿Quién nos diera de comer carne? Empezó la murmuración y la queja, no acá, en el versículo anterior que leímos, pero en esto empieza a desglosarse qué era lo que empezó a encender la ira de Jehová. Y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto del balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Cuando yo iba leyendo esto, iba colocando esto en el bosquejo, yo decía, ay Dios mío, ¿cómo va a ser posible esto? Y me vi, yo no digo que vi reflejado a otra persona, yo me vi reflejado a mí mismo, porque esa es la idea, tiene que pasar primero por nosotros la palabra. Y me vi reflejado yo mismo que posiblemente pueda haber en la vida mía el día de hoy, que yo diga, bueno, está bien, buenísimo todo esto, pero lo que está viviendo hoy, el maná, los cielos abiertos, pero no estoy viendo lo que yo vivía antes. Empiezo a valorar más aquello que me había sometido a esclavitud, aquello que me tenía pegado a servidumbre, aquello que me venía a lastimar, a azotar todos los días. Pero yo estaba valorando más que el anhelo o el deseo de mi panza, aquello que yo quería sentir, el saciar. Eso es lo que yo quería. Yo quería de alguna manera sentirme como quizás hoy estoy en libertad comiendo maná, pero yo prefiero o anhelo mejor estar en esclavitud comiendo toda esta variedad que hay. Y que sin embargo, mira la gran variedad, pescado y legumbres. Pero valoro más eso. ¿Ah?
teniendo en cuenta que hay un maná que desciende del cielo de forma sobrenatural a mi vida, que tiene mi nombre y mi apellido, que yo pudiendo consumir eso, que tiene todos mis nutrientes, que tiene lo que realmente necesito, prefiero mirar hacia atrás y decir, ¿quién me diera de comer? Y fíjate algo, el día, o sea, me estoy metiendo en el contexto de Israel, ¿no? En el día de hoy tengo a Dios que me alimenta, pero también extraño como me alimentaban antes. O sea, el tema no es que te alimenten, el tema es lo que tú quieres agarrar. O sea, a lo que vienes acostumbrado o acostumbrada. ¿Qué te quiero decir? Mira algo muy interesante acá. Nosotros, de alguna manera, cuando estábamos viviendo en esclavitud, en pecado, veníamos una costumbre de algo. Nuestro cuerpo venía con una línea, con una forma de ser, con una forma de movernos. Y cuando estamos el día de hoy, nuestro cuerpo empieza a extrañar. Es lo mismo que dice el profeta Isaías. No acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria. O sea, no traigas a tu cuerpo aquello de que de alguna manera estábamos extrañando. Mira, che, yo me acuerdo cuando salía y me echaba, tomaba el aguardiente. Me acuerdo cuando aquel momento yo, y no te imaginas cuando yo hacía esto. No, papá, pero es que yo duraba 3 y 4 días bebiendo cerveza. Y que yo no me... Y empezamos a recordar, supuestamente como testimonio, pero de alguna manera empezamos a traer el pasado. Empezamos a traer esa memoria y empezamos a traer todo esto. Y esto nos empieza a jugar en contra porque empieza a ganar un terreno dentro de nosotros que está entrando medida, eh, por medida legal, porque somos nosotros los que estamos atrayendo. Mira, ahí cabe un dicho muy interesante que dice, no es lo mismo llamar al diablo que el verlo llegar. Entonces en ese momento nosotros no es lo mismo llamar al pasado que verlo llegar. Y estábamos de alguna manera atrayendo el pasado a nuestra vida, atrayendo a nuestro cuerpo esas sensaciones. Y ustedes saben que cuando nosotros empezamos a acostumbrar nuestro cuerpo a algo, ya es muy difícil echarlo para atrás. Tenemos que empezar a tener 7 semanas de llevarlo a otra costumbre. Y empezamos todo este proceso que muchas veces nos duele, ¿no? Muchas veces nos juega en contra, como por decirte algo, que empecemos a dejar cierta bebida y después nos empieza el cuerpo a pedir. Esto es complicado, es bastante complicado. Y que después llegue y diga, nos acordamos, o sea, aquí, ay Señor, aquí estamos hablando de personas desagradecidas, de personas que no están viendo el día de hoy, sino que están viendo el día del pasado. No están valorando lo que se hace por ellas, no están honrando lo que se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? En este contexto de la Escritura, está Dios abriendo la ventana de los cielos. Él mismo está siendo el cocinero y sirviendo el plato del maná. Él mismo se está encargando que caiga sobre la tierra. Y lo único que tenía que hacer el hombre era salir a buscarlo. Le puso 2 condiciones. 1, tienes que irlo a buscar. Y 2, no lo guardes para el día de mañana porque yo mismo me voy a encargar de que el día de mañana tengas tu maná. O sea, Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, del universo entero, decía, tranquilo, yo me voy a encargar de alimentarte. Yo me voy a encargar de hacer tu menú, de cocinarlo, de esto y de lo otro. ¿Y qué pasó? Nosotros venimos y decimos, no, ya va, pero es que, ¿por qué no lo puedes hacer a mi manera? Y el Señor, mira, pero te estoy preparando lo que realmente necesitas, no lo que quieres. Y aquí está el punto donde nosotros decimos, pero yo quiero que Dios haga así, ¿por qué Dios no hace como yo quiero? ¿Por qué Dios no me responde las oraciones que le estoy haciendo? Porque Dios no te está dando lo que tú quieres, sino lo que tú realmente necesitas. Muchas veces nosotros pedimos en capricho, oramos en capricho, buscamos a través del capricho, de alguna manera, poder que se satisfaga nuestros deseos o nuestra malcriadez. Es la verdad. Entonces, nos encontramos en este momento. Y ahí entendemos por qué al principio, cuando leíamos el versículo, que Jehová escuchó. Porque, mira,
te voy a explicar algo. Dios en su omnipresencia está en todo nuestro momento, en toda hora y en todo lugar. Él sabe todo lo que nosotros estamos allí, que quizás nosotros creemos que estamos solos, que creemos que nadie nos escucha, y está Dios, el ser más importante sobre la tierra, está escuchándote. Y en ese momento Dios está atento a todo lo que dice su pueblo. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo sacó. Él fue el que sirvió de aval. Él es el que está moviendo cualquier cosa que tengan que mover para llevarlos a ellos a su libertad. Dios mismo se está encargando de dirigir el pueblo. Dios mismo se está encargando de los viáticos, de todo lo que tienen que encargarse para que su pueblo salga libre. Y aquí llega el pueblo y empieza a murmurar, empieza a quejarse. Dime tú si tú no actuarías algo igual, por lo mínimo, o algo parecido, si tú no estuvieras haciendo tantas cosas por alguien y ese alguien viene y empieza a murmurar en tu contra. Si tú empiezas a dejar cosas para favorecer a alguien y ese alguien empieza a decir, no, pero es que ni me va ni me viene. Eso lo estás haciendo tú porque quieres. Y empieza de esa manera y empieza a decirte, mira, pero ¿por qué tú no haces las cosas así? Mira, tú estás sacrificando esto, pero yo quiero irme por otro lado. ¿Qué pasa en esos momentos? Bien, empieza eso a hacer una complicación en nuestra vida. Empezamos a decirle a Dios cómo va a actuar, a condicionar a Dios cómo se va a mover. Y esto es algo muy delicado. No podemos decirle al creador del universo cómo va a hacer las cosas cuando Él es más sabio que nosotros. Nosotros en nuestra mente chiquita, en nuestra vista limitada, estamos creyendo una cosa cuando realmente es otra. Y dice, versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El colmo de lo desagradecido, mira, sino nuestra maná. ¿Tú sabes cuántas personas desearían ver el maná? Así sea todos los días, así sea todos los días comer arroz, así sea todos los días comer, ¿qué te digo yo? Papas hervidas o lo que fuese. Pero desearían tener eso que el día de hoy quizás no tiene la forma del maná, pero nosotros empieza a ser, entre Dios y nosotros empieza a ser la forma como Él nos provee. Quizás todos los días estamos comiendo lo mismo, pero es Dios el que se está encargando de nuestra alimentación y no estamos viendo eso. No nos estamos dando cuenta de lo que Dios está haciendo por nosotros. Y mira lo que especifica el versículo 7. Por más así dice, mira, y el maná, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Bien, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, el maná era como una semilla de un vegetal, ¿verdad? Y también dice que cuando era de color como bedelio, está hablando de un color blanquecino. El pueblo se esparcía y lo recogía. Bien, el pueblo salía, recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros. Bien, o sea, tenía ya otras maneras ya como el pueblo lo distribuía. Y lo cocía en caldera o lo hacía en tortas. Fíjate. Y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Ahora, yo quiero que te des cuenta algo. Ellos en el versículo 6 dicen, si no este maná ve nuestros ojos. Y hasta ahí nosotros hablábamos que quizás todos los días tengas que comer arroz. Pero es la manera en que Dios está mandando tu maná. Hasta ahí. Pero si nosotros vemos el versículo... el versículo 8 empieza a especificar que tenía muchas maneras de prepararlo. O sea, no eran ni una ni dos, eran como 4 o 5 formas en que se preparaba. O sea, tenía diferentes cosas. Y aquí yo quiero decirte algo. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo voy a buscar? ¿Cómo me voy a acercar a la presencia de Dios? Yo no sé cómo mantenerme en la presencia de Dios. O quizás dice, yo no sé cómo hace la gente para orar tanto en la presencia de Dios. Y no entiendo dónde saca tantas peticiones. Y ahí te voy a decir algo. Mira, tú no tienes que acercarte a la presencia de Dios solamente con oración.
Busca adoración, busca leer la palabra, busca escuchar una prédica, busca de alguna manera alguna otra conectividad que tengas para estar en la presencia de Dios. Y no siempre tienes que estar hablando, puedes acercarte a la presencia de Dios en silencio. Y ese silencio que está queriendo decir, yo vengo a escucharte a ti. No solamente que tú me escuches a mí, porque una de las cosas que nosotros cometemos es que entramos a la presencia de Dios y de alguna manera empezamos a hablar, nos descargamos, terminamos de hablar y nos vamos. Y eso no es una conversación, eso no es una charla con Dios. Lo que define la oración realmente es que es una conversación, que es hablar con Dios. Y el hablar también tiene que haber una de vuelta, no solamente pura de ida. Y lamentablemente ahí nosotros salimos de la oración y decimos, Dios no me habló. ¿Y cómo te va a hablar si estás todo el momento hablando? Tiene que haber un momento de pausa para que Dios hable. Tiene que haber un momento donde tú te entregas en adoración, donde te rindes. Tiene que haber un momento donde te instruyes con la palabra. Y así sucesivamente, donde tiene que haber una prédica de donde tú te edifiques. Entonces, no es solamente orar como una ametralladora. Es hacer pausa, es pensar. De hecho, el libro de los Salmos, hay un momento que dice Selat. Y es un momento que el músico hace pausa para meditar, para pensar, para empezar a conectarse con aquello que es la comunión con Dios. Entonces, nosotros tenemos muchas formas de hacerlo. Tenemos maneras de disfrutar, de solamente irnos en un instrumental. Pero otra cosa es que lo hagamos. Nosotros hoy día tenemos que llegar y saber que Dios nos ha dado herramientas, no solamente para pelear batallas, sino para acercarnos a Él también. Muy bien. Entonces dice el versículo 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué está diciendo o qué quiere decir todo esto? Es que no solamente Dios proveía el maná, sino que a través del rocío Dios proveía la almohada o la forma en cómo iba a cuidarse el maná, para que el maná no tocara directamente la tierra o no se ensuciara directamente. Es lo que Dios estaba tratando de decir acá. Fíjate cómo Dios empezaba a tener cuidado de todo ello, cómo Dios de alguna manera empezaba a proteger. Y eso no estamos hablando de la columna de fuego, ni la columna de nube. Estamos hablando precisamente de esta parte ahora. Y mire, dice el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Digamos acá que Moisés era un líder. O sea, siempre fue un líder, fue un profeta, pero vamos a trasladarlo un poco al tiempo de hoy. Que de alguna manera Dios simboliza al pastor y Moisés simboliza a nuestro líder. Y hay momentos en que nosotros estamos llorando, quejándonos, de alguna manera extrañando el pasado y estamos allí abatidos sin avanzar, en una actitud de depresión, en una actitud totalmente negativa, tumbado al piso y no sabemos qué hacer. Y no queremos sinceramente avanzar, no queremos saber otra cosa sino de aquellas cosas que nos conectaban sentimentalmente a nuestro pasado. No está mal, no me voy a meter con la familia, pero sí te voy a decir que hay cosas primordiales. Por ejemplo, ¿qué pasaba si esta familia o esta persona que estaba llorando por su familiar no continuaba? No iba a poder servir de ayuda o de conector para que su familia después saliera. Porque esto pasa muy a menudo. Un ciego queriendo dirigir a otro ciego. Aquí esta persona que estaba llorando no estaba completamente libre y quería ayudar a que su familiar fuera libre. Que quería, extrañaba o de alguna manera quería a su familiar ahí, porque de alguna manera para yo llorar por mi familiar significa que yo lo extraño, que lo quiero conmigo. Y quizás esta persona quería que su familiar viniera a la liberación. Pero si su familiar de alguna manera no estuvo al momento, por algo fue. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Totalmente liberarnos para poder ayudar a otros a ser libres.
Y lo que es peor aún y lo que no me quiero imaginar es que esta persona quería devolverse a Egipto para estar con su familiar. Esto de verdad sí sería lo terrible y lo catastrófico, porque sería volver hacia atrás. No me importa a qué yo voy a estar sujeto, no me importa la esclavitud, no me importa la servidumbre, no me importa que todo lo que Dios está haciendo hoy por mí, toda la obra que Dios está haciendo en mi vida, no me importa que se pierda, con tal de yo volver hacia atrás. Esto es terrible, esto es feo, esto es un horror lo que se está viendo acá. Pero lamentablemente nosotros disfrazado o simulado, eso es lo que hacemos en nuestra vida. Y normalmente lo vemos cuando una persona vuelve a su pasado. Por eso Jesús dijo que cuando una persona vuelve otra vez, es como un perro que vuelve a su vómito. Es totalmente asqueroso no solamente pensarlo, sino imaginarlo. Pero por eso Jesús decía esto. O sea, aquella persona que quiere volver a su pasado, es como algo que ya tú vomitaste, ya sacaste de tu ser. ¿Qué sacaste de tu ser? Tu pasado. Ya lo vomitaste, ya lo quitaste. Ya lo sacaste de ti, ya no está en ti. Pero de alguna manera volviste otra vez allí. Y por eso Jesús dice, es como un perro que vuelve a su vómito. Es terrible, es feo, es lamentable ver a una persona que después de tener tantas promesas, después de tener tanto camino avanzado en Dios, tenga que volver a su vómito, tenga que volver al mundo. Esto es terrible, es feo. Aquí no, yo voy a seguir porque esto es terrible. Mira, ¿qué significa cuando la palabra dice que Dios se encendió en ira? La ira no es otra cosa que enfadarse en gran manera, eh, ponerse muy molesto. Mira, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Aquí empezamos a cerrar y hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. La ira es provocada por traiciones o decepción. Seguramente en ese momento, por lo que entendemos, Dios estaba sintiéndose traicionado por un pueblo que le estaba pagando un precio, que les estaba enfrentando directamente a su propia creación para liberar, y se sintió traicionado, se sintió decepcionado porque dice, mira, tantas cosas que he hecho por este pueblo y ahora este pueblo me viene a pagarme de esa manera. Mira, la traición que sintió Dios es porque seguramente este pueblo no fue fiel a su palabra. Este pueblo prometió, se encaró, dijo voy a seguir adelante, vamos a adorar a Dios. Y llegó, en vez de adorar a Dios, estaba lamentándose. En vez de exaltar a Dios y como que ser la hinchada de Dios, empezó a ser el contrapeso de Dios. Y quizás Dios se sintió traicionado por eso, que se estaba alabando o adorando al equipo contrario en vez de ser por el equipo que lo estaba sacando. De la decepción es lo mismo que traición, o sea, sentirse traicionado. Ellos en Egipto clamaban por ser libres, ahora en el desierto, siendo libres, clamaban por ser presos. Qué terrible. Esto pasa por no saber qué es lo que quieres. En Egipto no sabía si quería ser esclavo o quería ser libre y bueno, vamos a ser libre. Y después que estaba libre, dice, ahora yo no sé si quiero seguir siendo libre o quiero volver a ser esclavo. O sea, no tenía un norte, no tenía un rumbo. Mira, queremos ser librados muchas veces de lo que, o sea, estamos avanzando y queremos ser librados de consecuencias, y esto a veces es complicado en los caminos de Dios. Mira, marcamos o huimos de lugares creyendo que el lugar, por ejemplo, Egipto era el lugar de esclavitud. Yo me salgo de Egipto y ya empiezo a ser libre. Y no era así. Porque la esclavitud no no consistía en el lugar, consistía en nosotros mismos, consistía en nuestro corazón, en nuestra dura cerviz, en que nosotros queríamos las cosas a nuestra manera. Entonces, huir del proceso no te hace ser libre, te hace que tú vuelvas a vivir el proceso con caras diferentes en otros lugares. Eso es lo único que va a cambiar. Mira, el vivo deseo que sintieron estos extranjeros no era otra cosa sino que el deseo por los placeres, por seguir sintiendo o deseando ese tipo de cosas que de alguna manera lo conectaba con su pasado. Esto era lo que estaba pasando en ese momento. Y hay que tener cuidado con quién nos juntamos.
porque el pueblo de Israel no se dio cuenta que se estaba juntando con personas que ni pendiente con Dios, quizás ni sabía, solamente se agarró y se fue para ver qué onda y en el camino empezó a quejarse y contagió al pueblo de Israel. Por eso hay que estar muy pendiente con quienes nos juntamos. Eh, Acordarse del pasado es muerte. Mira, extrañar la esclavitud es destrucción. Cuando nosotros empezamos a decir, mira, pero yo en el pasado me iba bien y ahora que estoy en Dios la cosa no me está alcanzando, pero cuando yo estaba en el pasado a mí me alcanzaba. Acordarse del pasado es destrucción. Acuérdate de eso, que no lo dejes ir. Mira, volver al pasado es rendirse pudiendo ganar. El decir, mira, yo voy a echar un paso hacia atrás, extraño mucho mis personas, extraño mucho lo que yo hacía en el pasado. Es terrible. Es rendirse estando cerquita de la meta, pudiendo echar 2, 3 pasos más y ganábamos. Es terrible, pero piensa, mira, el alma no mide consecuencias. ¿Qué es el alma? Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso no mide las consecuencias de lo que puede pasar. Él solamente quiere ser satisfecha en lo que se está haciendo. Mira, no importa los latigazos, pero si dan gusto. Dios mío, qué terrible frase, ¿no? No importa los latigazos, o sea, no importa lo que yo tenga que estar esclavizado, pero si tengo el gusto que yo quiero. No importa volver al alcohol, si por lo menos yo voy a disfrutar de él. El tema es que el alcohol también va a disfrutar de nosotros. Está complicado esto. Mira, ay Señor, despreciamos el milagro que clamamos. Ese milagro que clamábamos estando en Egipto, ahora estando en el desierto, lo despreciamos. Decimos, no quiero ya esto. No es lo que yo quería, no es lo que yo pensaba. Vamos a devolvérselo a la tienda. Terrible, ¿no? Mira, Dios bendice la obra de nuestras manos. Por eso es que Dios llegaba y no solamente proveía el maná, sino que lo dejaba ahí. Para él bendecir la obra de nuestras manos. Él no solamente queríamos que fuéramos bendecidos a través del alimento, sino que a través de nuestras manos también. El Dios de lo sobrenatural. Mira, Él se va a encargar de hacer lo sobrenatural, que en este caso es el maná descendido del cielo, y nosotros nos vamos a encargar de lo natural, que es de prepararlo. Nosotros preparábamos el maná, que es algo natural, ya porque ya cae en nuestras manos y la preparación ya es algo natural, pero la provisión es algo sobrenatural. Hoy te quiero invitar a que el concepto de murmuración salga de tu vida. Y no solamente salir de tu vida, sino no juntarte con esas personas de murmuración, porque aquí es el mejor ejemplo de que nosotros no debemos murmurar y de que si hay personas que están murmurando a nuestro lado, dejarla a ella en su onda. Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a vivir bien el milagro si seguimos murmurando. Ya Dios libró, ya Dios avanzó, ya Dios sacó, ya Dios transformó. Está a punto de terminar todo lo que empezó en nosotros y no, mira Dios, no era lo que yo quería. No, pero es que no hay pescado, no hay... Por favor, seamos agradecidos, no murmuremos, no despreciemos, no echemos a un lado, no, de alguna manera, no traicionemos el pacto, la oración, el clamor que alguna vez le hicimos a Dios. El día de hoy quiero decir y transmitirte esto. Aquella murmuración está matando el milagro. Aquella murmuración que estás haciendo está echando por el suelo toda la obra de Dios en tu vida. No en Dios haciéndola, ¿no? Porque eso va a ser perpetuo. Pero en tu vida estás derrocando la obra de Dios. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Para entender que la murmuración no tiene límites. La murmuración lo que hace en nuestra vida, lo que provoca, lo que quita. De hecho, eso fue
el pecado que arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, la murmuración, porque el diablo empezó a murmurar ya. Empezó a murmurar con otros ángeles y los convenció y los arrastró. Después de eso, el diablo siguió metiéndose en el Edén a murmurar en los oídos de Eva. Después de eso siguió murmurando en los oídos no, mira, fue bastante terrible, pero la murmuración viene a destruir nuestra vida por completo. El día de hoy quiero que sepas y entiendas que la murmuración, hay muchas formas sutiles en nuestra vida de como que si no fuese murmuración. No, yo te estoy contando para orar. Para orar. Yo te aviso.